muy bien, no hace falta micro, yo pienso que no hace falta micro. ¿Me escucháis perfectamente? Amén. Pues, bueno, se me llamó para hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Amén. Sobre el tema. Y la verdad, bueno, pues, si queréis, pues hablamos del tema. Amén. Y si queréis, pues, otro tema o otra palabra, pues, lo dejamos dirigir por el Señor. Pero bueno, llevo un par de días estudiando y leyendo un poquito para poder hablar del tema. Entonces, acabo del Señor nos indique. Vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. Amén. Vámonos a partir de la primera vez que se habla del Espíritu. Y esto es necesario. Hay muchos versículos que hablan de ello, pero vamos a partir de Génesis. Génesis 1:2, donde realmente encontramos por primera vez la palabra Espíritu. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa es la primera vez donde aparece. Cuando dice se movía, en los originales se dice se cernía, y en hebreo es eragester. Que eragester significa revolotear, movimiento y sustentar. Quiere decirse que el Espíritu Santo, cuando habla que se movía, es que estaba sustentando todo. O sea, la participación de la creación fue participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice que revoloteaba y sustentaba. Amén. Voy muy rápido porque si no, no terminaríamos. Pero cuando habla esto, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque cuando habla de espíritu, simple, espíritu, está hablando de lo que Él es. Esto es importante. De la esencia, de su esencia, Tío, de lo que Él es. me están diciendo que se ha escuchado muy poco. Si puedo usar el micro. Sí, vale, pues ya está. Venga. Pues cuando habla de espíritu, habla de su esencia, de lo que Él es. Un ser inmaterial. Debemos notar que cuando habla de espíritu, habla de un ser inmaterial. Espíritu. Cuando Cristo se presenta resucitado, le dice, mirad que un espíritu no tiene carne ni hueso. Un espíritu es un espíritu, y más cuando hablamos del Espíritu Santo. Pero cuando habla de espíritu solo, sin más nombre, está hablando de su esencia. Y cuando habla Espíritu Santo, ¿Se escucha ahora bien? está hablando de su naturaleza, porque habla de la santidad, de ser santo por naturaleza. Entonces, Espíritu Santo habla de la esencia y de lo que Él es en su naturaleza, la santidad que Él lleva. Es santo, porque emana de Él. Yo no sé si sabéis que la santidad de Dios no es la misma que la nuestra. Nosotros, para santificarnos, nos apartamos. Yo me aparto, usted se aparta y nos vamos santificando. Pero en la esencia de la Trinidad, nadie se tiene que apartar para ser santo. Porque son santos por naturaleza. Es que no recuerdo cómo se llama la frase, creo que sí, a ver si me viene a la mente. La santidad, en cuanto a la pureza de Dios, intrínseca, se le llama santidad intrínseca. Quiere decir en el original que emana. Emana de Dios. Ellos no tienen que apartarse en cuanto a la Trinidad para ser santos, porque no es una santidad que viene de afuera, sino que nace de adentro. Amén. Por su naturaleza. Qué bien. Hay que observar, y esto es importante, que se le daban los nombres al Espíritu Santo, muchos nombres, y no podemos hablar de todo, pero podemos detallar algo. Se le llama Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Entonces,
El Espíritu Santo se deriva del uso que se le da a los pronombres personales. Según el nombre que se le da, entonces así desempeña el trabajo y la función para que el Espíritu Santo haga el trabajo y el desempeño que se le ha creado para que haga. Por eso se le da nombres diferentes. El Espíritu es el mismo. Esto hay que descartarlo, ¿eh? El Espíritu es el mismo Espíritu, pero con diferentes trabajos y labores. Por eso se le da el nombre Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de vida. Por eso se le da ese nombre. Pero he dicho que depende de la labor y el trabajo, se le da para efectuar conforme a los pronombres y artículos que se le da. Por ejemplo, el Espíritu Santo, un pronombre, pues que hace una función. Entonces, cuando yo hablo de mí mismo, hablo de mi persona, del trabajo que realizo, y entonces digo, porque yo hice esto. Cuando hablo de otra persona, digo, porque él, el artículo cambia. Permitidme, es que yo entiendo de este tema porque lo he estudiado a fondo. Entonces, cuando se habla para una tercera persona, se le da también otro pronombre. La Biblia destaca todo esto con nombres y con versículos que quisiera leeros, pero no quiero entretenerme mucho en los versículos, aunque haya versículos de apoyo, para no tardar y explicar mucho, sino lo más suficiente. Creo que en el estudio, en la palabra, no hay que hacer que la gente se canse de escuchar muchas repeticiones, para que el pueblo no se venga abajo. Aprendamos esto. Al pueblo hay que llevarlo a un nivel donde lo entienda, pero sin repetir y sin cansar. Entonces, Pablo dice la comunión del Espíritu Santo. Claro. Dice de la comunión del Espíritu Santo. Guiados, dice, por el Espíritu Santo. En cuanto a Hechos capítulo 21-11, estoy hablando de Agabo, el profeta Agabo, cuando recibe de parte del Espíritu Santo, dice, de parte del Espíritu Santo, y ve el cinturón, lo ata, y dice, así harán si va a Jerusalén. Y dice, orad en el Espíritu, dice Pablo a Timoteo, en el capítulo 4:1. Orad en el Espíritu. Ahora escuchadlo. Aquí hay que diferenciar que no habla del Espíritu Santo. Dice, orad en el Espíritu. Habla de nosotros, del creyente. No es lo mismo el Espíritu Santo que orar. Y dejadme que pueda daros una pincelada, ya que estoy aquí. Amén, claro. Orar en el Espíritu es entrar en la revelación de Dios. Qué bien. Porque cuando se ora y hay contacto en el Espíritu con el Espíritu de Dios, allí está la revelación. Amén. Orar de mente, Dios puede revelar muchas cosas, hablar en sueños, como quiera. Pero cuando hay contacto espíritu de nuestro con el Espíritu de Dios, ahí es donde está la revelación. Qué bien. Entonces, en cuanto a Mateo, que dice los pobres del Espíritu, fíjate que no habla los pobres del alma. Habla los pobres en espíritu y no los pobres de espíritu. En espíritu, otro día hablamos este tema, los que son los pobres de espíritu. Los pobres en el espíritu, sencillamente en una palabra, son los que se creen y tienen de todo en Dios, dones, capacidades, sabiduría, ciencia, y no son nadie. Viven una vida oculta, tranquila, sin que nadie se entere lo que tiene, y viven ocultos. Pero tienen tanto porque Dios les da y les revela, pero son pobrecitos, son sencillos y no son personas que buscan los honores ni buscan los puestos. Pobres en espíritu. El Espíritu Santo también es una parte que tenemos que tocar cómo trabajó en el Antiguo Testamento. Realmente en el Antiguo Testamento no era el Espíritu Santo una porción que bajaba como ahora tenemos y se quedaba plenamente y no se marchaba nunca. No.
iba intermitentemente. Cuando tenía que trabajar con algún hombre, lo llenaba, lo bendecía y lo trataba para hacer el trabajo y la labor. No es como ahora que lo tenemos en nosotros siempre. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento el Señor trabajaba así por medio del Espíritu Santo. En Biblia hay mucha, no quiero cansaros con esto, pero en cuanto a Moisés, cómo Dios lo llenó, cómo Dios lo motivó, hay un versículo que es muy claro. A mí ese versículo me llamó mucho la atención, porque dice que cuando Moisés repartió por medio de su suegro, cuando lo llama, dice, reparte el trabajo, y escogió ancianos, dice la Biblia, y Dios quitó del espíritu de Moisés y se lo repartió a los ancianos. Porque conforme la capacidad de trabajo que uno desempeñe en la obra del Señor, así Dios unge y bendice y prospera y llega al espíritu. Amén. Contra menos trabajo debes espíritu y contra más trabajo te capacita para hacer la labor y el trabajo conforme a la llenura del espíritu que Dios quiere darnos a nosotros. En cuanto a ciencia, capacidad, dice la Biblia, no hay otro artesano. Éxodo 31, 2 y 3. Leerlo ese versículo cuando lleguéis a la casa, apuntarlo. Éxodo 31, 2 y 3. Dice, no hay nadie, dice, yo me he dado ciencia a estos hombres para que trabajen en arte, en piedra, en madera. Y no habrá otros hombres como ellos que los igualen. Qué bueno. ¿Sabéis? Qué bueno. Y cuando habla, creo que es en el 1:4 de Daniel, dice que a Daniel, dice, le he dado sabiduría, ciencia, como a nadie. Tremendo, ¿eh? Tanto en el espíritu, como Dios transforma, porque dejadme que os diga, luego lo aclararé, pero el espíritu es el que reparte los dones. Amén. Claro. Es importante este tema, ¿eh? Qué bien. Cuando se va el que recibe la lepra y se limpia, el criado, porque Eliseo no quiere nada, pero el criado se va a la casa de hacer. El diablo empieza a trabajar y le dice, no, vete tras de él y pídele. Y se va a darme los vestidos que mi siervo quiere que le den vestido, no sé cuánto, más, muchas cosas. Y pues sí, ¿quieres regalos? Tómalo. Y nada más le dan los regalos. Y cuando regresa a la tienda, le dice, oye, ¿a dónde has estado? No. He estado... No. Dice, es que mi corazón no estuvo allí cuando le pediste. Espíritu de ciencia. Amén. Ya actuaba en el Antiguo Testamento. Amén. Es que no es que mi corazón estaba así en su momento y he visto lo que has hecho. Escúchame, esto es tremendo. Cuando nos adelantamos y hacemos cosas sin que estemos sujetos a la obediencia de la autoridad de la lepra de Naamán se quedará. Dice, porque ahora la lepra de Naamán se quedará. Las cosas de Dios son tan limpias y tan santas que todo paso que demos en cuanto a ejercer trabajo en Dios, tenemos que estar sujetos a la autoridad delegada que Dios ha puesto, para que no haya fracaso. Amén. Entonces, me falta el tiempo. Gedeón dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Vino. No estaba. Y sobre Sansón también descendió. Y cuando Saúl desobedeció, dice, el Espíritu de Dios se apartó de él. Se apartó. Esto es importante también. El Espíritu era intermitente. Y cuando el Espíritu Santo llenaba a Sansón, esto es tan sencillo, pero al mismo tiempo tiene tanta profundidad que debemos de aplicarlo a nuestra vida. Vino sobre Sansón, no fue para hacerlo santo. No fue para hacerlo más santo, sino para darle capacidad
para capacitarlo con un poder físico para el trabajo y la labor que el Señor le había encomendado. El Espíritu viene a trabajar con nosotros y nos da dones para que ejerzamos el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros cara al pueblo. Amén. Vale. Y cuando el espíritu salía de Sansón, que dice que se fueron los dones y el poder. Porque solamente en la obediencia a Dios, el Espíritu Santo viene capacitándonos para ejercer la voluntad que Dios quiere de nosotros. Claro. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El Espíritu Santo dice, os guiará a la verdad, cuando estamos en su voluntad. Esto es tremendo. Dejadme que siga. Estoy en la introducción. Otro día, si quieres, lo terminamos, porque ya está bien. No quiero descansar. Pero en cuanto hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos tocando la doctrina de neumatología. ¿Habéis visto que hay médicos? ¿A dónde tienes cita? Con el neumólogo, cuando trata la parte interna. Neumatología. Mira, he cogido un versículo para aclarar, porque es importante que estas cosas se sepan. Porque a veces, a nivel de iglesia, a veces no se explican bien las cosas. Pero así que podemos arañar un poquito las cosas. A nivel de iglesia, a veces no se explican bien las cosas. Pero así que podemos arañar un poquito las cosas. Voy a hablaros de Éxodo 30, capítulo 17 y 21. Dice a Moisés que haga también una fuente. Una fuente. A la fuente no le da medidas. A todo le pone tantos codos, anchura de tal, tanto altura, pero cuando hace la fuente le dice, no te doy medidas. Haz una fuente. Lo único que demanda es que la revista de espejos. Los espejos no son como ahora. Los espejos de antes eran metales que le daban brillo y brillo y brillo, lo pulían tanto que parecía un espejo. ¿Y sabes quién dio los espejos? Las mujeres. Las mujeres que se pintaban y se arreglaban, cogieron y ofrendaron todos los espejos que tenían de bronce. Eso es un misterio, no quiero hablar muy adentro porque nos llevaría mucho tiempo, pero el espejo reflejaba lo que haría. Pero la fuente tenía que ser llena de agua. Entonces, cada la fuente reflejaba sus manchas y reflejaba la suciedad que había, pero tenías que lavarte en la fuente. Cuando te lavabas en la fuente, aún los sacerdotes, cuando entraban en el lugar santísimo, cuando salían, se tenían que lavar en la fuente. Porque a veces se creía que como nadie podía entrar en el lugar santísimo, nada más que una vez al año, el sacerdote dice, pues mejor que yo, ¿quién hay? No hay nadie, porque yo soy el fiel. Y aún entrando en el lugar santísimo, podía salir con orgullo. Y entonces, en la fuente, tenía que lavarse y limpiarse, porque la fuente no es Cristo. La fuente es el Espíritu Santo, que limpia, regenera la vida interna de la persona. Amén. Y fijaos que la fuente estaba entre el altar y el tabernáculo. Porque primero fue la cruz, luego el Pentecostés. Primero somos justificados y luego somos santificados. Amén. Amén. Los nombres que se le dan al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Consolador, ya lo sabéis, para creer. Los símbolos
ya ahora no me meto muy adentro, solo lo leo para no tardar. Los símbolos son fuego, viento, agua, aceite y paloma. Y el Espíritu Santo trabajó en Cristo, con Él trabajó. Trabajó en su nacimiento, fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Nacimiento, en su bautismo, en su ministerio, en su crucifixión, en la resurrección y en la ascensión. Amén. El Espíritu como trabajó con el Señor. El Espíritu Santo es una porción. Son tres de la Trinidad. Si faltara uno, no sería. Entonces, el Espíritu Santo es divino. No se le puede quitar ningún atributo. Porque si perdiera algún atributo, tanto Dios como el Hijo o como el Espíritu Santo dejarían de ser Dios. Porque los atributos más principales que ellos tienen no los puede tener nada. Todos los atributos más grandes. Hay muchos atributos que se desconocen porque no se predican, como los atributos absolutos, que solamente los pueden tener ellos. Y otro día tocamos el tema, ahora estamos hablando de la obra que hace el Espíritu Santo. Es divino, el Espíritu Santo es divino. Es la pieza clave que hace que los tres sean Dios. Es divino. Su deidad es demostrada por medio de los hechos siguientes. Se le atribuye atributos divinos, como lo que he dicho, eterno, omnipresente, omnisciente. También se le atribuye operaciones divinas. A mí eso me llenó mucho, porque solamente el Espíritu Santo hace obras divinas. Amén. Porque cualquier otro hombre hubiera hecho labores, pero operaciones divinas solo lo hace el que es divino. ¿Cómo convence de pecado? Bueno. Convence, santifica, regenera. El Espíritu Santo que obra. Qué bien. Mira, me gustaría, aunque cortara, me gustaría con la palabra convencer, me gustaría aclararos un versículo. Amén. Que Filadelfia lo tiene destruido y solamente se repite porque no la destruyeron. Está hablando de convencer. Hay un versículo clave que Filadelfia no oyó a nadie que se investigue para aclarar la verdad. Y quisiera que hoy os marcharais con un destello limpio, rompiendo muchas doctrinas que se están rompiendo. Y si esto se graba, yo quiero que llegue a España. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Dice, porque Cristo bajó y predicó a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. O sea que Cristo cuando murió bajó y predicó. Esa es la doctrina que tenemos, ¿sí o no, señores? Vale. Y todo el mundo predica lo mismo. Vale. En el versículo 18, uno más adelante, dice que Cristo murió los justos por los injustos. Y murió en la carne. Dice, pero fue vivificado en el Espíritu. Entonces, cuando llega y dice vivificado en el Espíritu, hay una coma. No hay un punto. Los estudiantes, cuando hay un punto en una palabra que se termina, puedes hablar de otro tema. Si hablas del Espíritu, puedes hablar de las estrellas, porque hay un punto, quiere decir, cambio la conversación. Pero hay una coma. Y termina diciendo, vivificado en el Espíritu. Es decir, que Cristo, como participó en cuanto murió los justos por los injustos, dice, fue vivificado en el Espíritu. Sigue la conversación. Tomó vida por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Dice, el cual fue, no Cristo, el Espíritu Santo. Dice, fue y
y predicó a los espíritus encarcelados, pero no cuando estaban encarcelados, sino en el tiempo de Noé. A los que estaban encarcelados, el Espíritu Santo bajó y respaldaba y convencía que Noé estuvo predicando en el tiempo de Noé, salvados, que Dios va a destruir. El Espíritu Santo convence y estaba convenciendo, pero no quisieron. Pero no bajó Cristo a predicar a los espíritus encarcelados. Fue el Espíritu Santo que bajó y respaldó y quería convencer y lo hicieron. En el tiempo de Noé, claro, predicó a los que estaban encarcelados, pero no cuando estaban allí, sino cuando en el tiempo de Noé el Espíritu Santo bajó, porque aquí está hablando de la persistencia de Cristo. ¡Qué bien! Entonces, aprovechar esta ocasión y grabarlo, no lo publiquéis mucho por ahí, pero tenerlo como sabiduría, que en la realidad no fue Cristo que bajó a los espíritus encarcelados, fue el Espíritu Santo. En el tiempo de Noé lo respaldaba. Eso fue. Y claro, les predicó a los del tiempo, cuando estaban encarcelados, les dijo: doy testimonio de que yo a esto les he predicado. Claro. Pero no aquí, sino en el tiempo de Noé. Vale. Vale. Así que el Espíritu Santo es una persona. Qué tremendo. Es una persona. Ah, qué bonito, ¿verdad? No es una influencia. Como hay doctrinas por ahí que las están. No, el Espíritu Santo es una persona. Amén. No nos deja dudas la palabra de Dios a su personalidad, porque el Espíritu Santo tiene intelecto, Romanos 8:27, intercede y tiene sensibilidad. Efesios 4:30 dice: no contristéis. Espíritu Santo. No lo contristéis, tiene sensibilidad, tiene voluntad. 1 Corintios 12:11, porque los dones he dicho que los reparte el Espíritu Santo. Claro. Entonces Él decide. Hay detalles muy bonitos ahí, otro día toco, porque dice, porque a este, ¿la habéis leído bien detenido? En cuanto a los dones cuando se reparten, porque a este le he dado espíritu fulano de sabiduría, de ciencia, dice, y a otro, y a uno, llama a este, a otro, a uno, o sea, reparte, porque los dones y el ministerio se reparte conforme al carácter y a la personalidad de la persona. Un ministerio no se da, bueno, ahí lo tiene, ya está. No. Conforme a la capacidad, al carácter que uno tiene. Entonces Dios ve a un hombre muy entrante. Dice: a este le vamos a dar el ministerio de evangelista. Porque llama a la puerta. ¿Qué hacéis? ¿Qué os gustáis? Es un hombre muy campechano. ¡Hacedme café, hombre, que quiero tomar café! Y empieza a hablar con ellos, una maravilla. Pero claro, a un hombre que es así un poquito corto, que no habla, que no dice nada, no le da un ministerio de esto. Le da un ministerio de sabiduría, de ciencia, porque estudia, está por vida leyendo. Y conforme a la capacidad y al carácter de la persona, Dios reparte los dones y reparte también el ministerio. Muy bien. También al Espíritu Santo se le atribuyen actividades personales que solamente las puede hacer. Amén. Aquí nadie interviene. Cuando él tiene que hacer un trabajo, dice, porque el Espíritu Santo revela, 2 de Pedro 1:21, enseña, Juan 14:26, intercede, Romanos 8:26, habla, ordena. Se le puede contristar, se le puede blasfemar al Espíritu Santo. Me dejáis un minuto que aclare este punto, ¿no? Amén. Bueno, vamos a aclarar un poquito lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
ya que estamos. Claro. Todo el mundo se cree que es atribuirle la obra de Satanás al Espíritu Santo. Yo me acuerdo que al principio de la obra, cuando hablábamos lenguas, nos decían que estábamos locos y que éramos demonios. Estos están endemoniados, que hablan en lengua. Uno decía, esa es la obra de la blasfemia, porque al Espíritu Santo no se le puede decir que es la obra de Satanás. La blasfemia contra el Espíritu Santo no significa que dice que ya no se puede perdonar, no significa que se le atribuye cosas, porque por ignorancia, ¿cuánto le hemos atribuido cosas al Espíritu Santo que no son? Y se le decimos que es del demonio. No, no, no. El Espíritu Santo hemos estado hablando que convence. Si se predica la palabra del Señor, el Espíritu hace la obra convenciendo. Claro. Entonces, la blasfemia es no recibir el convencimiento, porque el único que nos salva es Cristo en la cruz. Y cuando se le recibe a Cristo en la cruz, te perdona y te salva. Pero si no convences, si no crees que Cristo ha muerto por ti, eso es una blasfemia que no se puede perdonar. ¿Cómo te salvas? Qué bueno. Imposible. ¿Cómo te vas a salvar si tú dices que Cristo fue una historia? Eso es una blasfemia de condenación contra ti. El Espíritu te quiere convencer y no lo dejas. La blasfemia es no recibir el convencimiento del Espíritu para creer en el Señor. Esa es la blasfemia. Así que, aunque no se le atribuye cuerpo o forma al Espíritu Santo, la falta de forma no constituye un argumento contra la realidad de su existencia. Aunque no tenga forma ni le veamos, porque nunca ha declarado la forma que tiene el Espíritu Santo. Porque el viento golpea, nos mueve, no lo vemos, no tiene forma, pero es real. Amén. Y así el Espíritu Santo tiene su propia existencia, aunque no tenga forma, pero es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, rápido. El Espíritu Santo constituye una parte del misterio de la Trinidad. Es que es un misterio. Como aclaramos la Trinidad, es un misterio. Pero sin él es una parte clave. Porque está el Padre, un triángulo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si a un triángulo le quitas un ángulo, ya no es un triángulo. Amén. Amén. Entonces se necesitan los tres, es la pieza clave. En Génesis trabajaron los tres y dijeron, descendamos. En la confusión de lenguas, descendamos. Habían tres, descendamos. Había un grupo, eran los tres. Amén. Descendamos. En Isaías, cuando habla que los serafines volaban, hay una expresión que dice que cuando volaban por encima del trono de Dios decían, santo, santo, Santo. No dijo una vez, ni 5 ni 8, dijeron 3 solamente. La Biblia no se equivoca, porque dijeron santo a los 3, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Los atributos que se le atribuyen al Espíritu Santo indican la deidad que Él tiene. Espíritu de gloria, para llevar a la santidad, a la gloria, solamente el Espíritu Santo. Espíritu de vida, Romanos 2:8, esto es tremendo. Espíritu de santidad, de gracia, Hebreos 10:29. Porque solamente el Espíritu Santo, cuando trabaja, tiene argumentos y facultades que solamente Él tiene. Amén. Donde Dios ha repartido el trabajo y la labor, como a Cristo encarnado, tanto al Espíritu Santo. Me voy, pero os enviaré otro. Amén. Claro. Fue un trabajo. Qué bueno. Me voy. Porque el Espíritu Santo
tiene su actividad, su trabajo diferente a lo que Cristo hizo. Por eso dice otro, no es el mismo. La regeneración es una obra que hace el Espíritu Santo. Tito 13, todo lo conocemos. La regeneración no solo es un cambio en la persona, sino una restauración espiritual de la imagen de Dios que manchó a Adán. Esto a mí, será que lo leo de otra forma, una regeneración, una restauración espiritual de la imagen de Dios que el hombre había manchado. Claro. Te encuentras una moneda en el suelo llena de barro. ¿Qué será? Y sale la imagen de la moneda que es. Así Cristo en la cruz tuvo que morir, ascender y enviar al Espíritu Santo para regenerar y limpiar la imagen que había en nuestra vida manchada. Amén. Santo es Dios. Qué bueno. Que Cristo, por su muerte, envió al Espíritu Santo para que trabajara y limpiara. Y Cristo en la cruz, allí ya efectuó todo el trabajo. Todo el trabajo lo hizo en la cruz, restaurando todo lo que habíamos perdido. Y la imagen que estaba manchada. Fue entonces cuando las moradas del paraíso, que momentos antes habían sido las mansiones de la inocencia, se convirtieron en tristes escenarios de culpabilidad y de vergüenza. Pero gracias a Cristo, que en la cruz llevó el acta de los decretos que nos eran contrarios. Por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo puede transformar nuestra naturaleza caída y transformarla solamente por creer en Cristo y hacernos hijos de Dios. Porque vale más ser hechos hijos de Dios que ser cristianos. Porque Juan era profeta, pero Cristo era hijo. Claro. Y la persona que queda satisfecha con un ministerio es porque vive alejado de Dios. Y no es Dios quien satisface su vida, sino el ministerio. Oh, qué bueno. Cristo muere, envía el Espíritu Santo y empieza a hacer una obra interna de la restauración nuestra. Por medio del Espíritu Santo. Y entonces llegamos a ser hijos de Dios y una vida en una comunión directa con Cristo. Y llegamos a Cristo y entramos en la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Aclaro, el don no es la fe. El don es la gracia. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, el salvarnos. Y dejadme que os diga, en la Biblia, la palabra don de fe no existe. Está en los dones, que sí que existe. La fe, el don de fe, claro que existe, pero no está publicado como don de fe. Pero entra en el capítulo 12 de cuando reparte, dice a este le di espíritu de ciencia, a este sabiduría, a este fe, pero no dice don de fe. Pero entra y lo cataloga como los dones. Entonces existe el don de fe, pero aún así la Biblia no lo dice verbalmente. Dios nos ha enviado, nos ha hecho hijos y entramos en la gracia. Pero somos regenerados por medio del Espíritu Santo, según Tito 13. Regenerados por la palabra, dice la Biblia. Hablando del bautismo y de la regeneración. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, esto hay que enseñarlo al pueblo. Cuando oímos la palabra de los mensajes, es una semilla que cae en nuestra vida cuando se cree y se obedece. Y entonces ahí se va formando la vida espiritual, la regeneración y la naturaleza divina. Es una semilla que va creciendo. Por eso los cristianos que ya tienen experiencia y que viven cumpliendo la palabra,
cada vez sus deseos son menores, porque anhelan la naturaleza divina que tienen. Amén. Por eso, Santo es Dios. el que no ha nacido de nuevo, entonces Qué bueno. le falta mucho. Total. Es un cambio que se ha producido poco a poco. Tampoco es una cosa que ya crees en el Señor, te bautizas, bautizado también en el Espíritu Santo, te regeneras y te dedicas al Señor, pero todo tiene un procedimiento. Tampoco en 3 días Dios te va a capacitar para hacer una labor y un trabajo que uno tiene 50 años trabajando. La regeneración viene poquito a poco, según nos entregamos. Y nos vamos, dice, el orden natural no percibe las cosas. Contra más nos cortemos de lo humano y de lo espiritual, la regeneración, la santificación va produciendo más en nosotros. Entonces, la obra de la carne, las obras de la carne, la ley produce obras. Pero la gracia a los que hemos nacido produce el espíritu fruto. Amén. Gloria a Dios. Hay mucha desigualdad. La ley de la obra, obra. Pero la gracia en los cristianos produce la vida del espíritu. Y por la vida del espíritu son frutos. Amén. 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 Ya que nuestra alma estaba muerta en delitos y pecados y tenía que restaurarla. La regeneración se produce, dicho, solamente al creer en el Señor en el nuevo nacimiento. En cuanto a Nicodemo, no hace falta que hablemos el tiempo. Pero dice, si no naces no puedes ver. Amén. O sea, no se le puede exigir a una persona que haga cosas espirituales si no ha nacido, Claro. porque no las va a comprender. Claro. Dice, no verás el reino. No lo vas a ver. Luego más abajo dice que entrará en el reino. Pero primeramente la base fundamental es que no lo ve. Hay que santificarse, hay que perdonar, hay que humillarse. No lo ve. Claro, no ha nacido. ¿Cómo un niño que no ha nacido le vas a decir que haga algo si todavía no ha nacido? Esa es la parte. El que es nacido de la carne es. Esto me gustó. Lo que es nacido de la carne es. Los frutos que se ven en el cristiano se manifiestan por medio de su actividad y su movimiento. Según lo que hace, se ve si obra en la carne o es nacido en el espíritu. Claro. La carnalidad es porque es vencido uno por la carne. Y la espiritualidad es porque ha nacido de nuevo y quiere cumplir con la voluntad de Dios. Amén. Para servirle, aunque tengamos que perder de lo nuestro. Pero esa es la obra que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, no a nuestra alma. Oh, esto también es tremendo. Da testimonio a nuestro espíritu. Amén. A nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. No hace falta que nadie te diga nada, qué clase de ministerio tienes, cuánto horas, cómo funciona. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Amén. Amén. Jesús. Que somos hijos de Dios. La regeneración produce adopción también. No lo explico, pero Romanos 8:15. Cuando Dios regenera a un pecador, lo traslada a un estado diferente, cambia, porque no hace falta que le exijas nada. Y todo lo hace de voluntad propia. Oh, esto es hermoso. Estamos pegando cada latigazo a los creyentes porque nos obedezcan, que en vez de predicadores parecemos verdugos. ¿Cómo no hagas esto, te digo? ¿Cómo no hagas te dice Pedro? Es mayor el poder de atraer a la gente que el poder de castigar. Porque castigar lo hace todo el mundo. Porque el que manifiesta siempre la autoridad que delega es porque no la tiene. ¿Amén? Amén. Entonces la autoridad nace sola y no hace falta mostrarla, porque la gente se sujeta con lo que tú dices, por el ministerio que tienes y la autoridad que Dios ha delegado. No porque lo vas a disciplinar. Yo no quiero gente que estén ocupando lugares o cargos y estén ahí sujetos porque los voy a disciplinar. Entonces la persona carnal es carnal.
Y por más que le hagas, no cambiará. Si la obra del Espíritu no ha cambiado, ni el Señor ha cambiado en su persona, ¿quién lo va a cambiar? El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. El hombre espiritual cada día se acerca más al Señor con nuestras faltas, con nuestros errores. Pero ahí es. Amén. Aleluya. La regeneración no solo abarca el alma. No, abarca más cosas. Pero para hablar del alma necesitamos conocer qué es el alma y cómo funciona el alma. El alma es neutra. Primera de Pedro 2:11. Los deseos batallan contra el alma. El alma es neutra. El alma no alimenta el espíritu. Ahora lo explico. El alma da vida al cuerpo. Vamos a ver, el espíritu que tenemos nosotros, nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, sino nuestro espíritu. Estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu le da vida al alma y el alma le da vida al cuerpo. Entonces, el alma, si el espíritu nuestro, que es la base más alta que Dios nos ha dado, le da la vida, vitaminiza al alma, el alma no muere. Pero si quitáramos el espíritu, el alma muere. Porque el alma es un soplo, es vida, una chispa. Tenemos que aclarar esto. El alma es una chispa de vida. Los animales le han dado una chispa de vida, pero no les ha dado espíritu. ¿Eh? Tienen un tiempo de vida y cuando muere un animal, la chispa de vida, que se le llama alma, que realmente es vida, cuando muere el animal, muere, porque no tiene espíritu. Pero nosotros tenemos espíritu. Y el espíritu da vida al alma. Y el alma le da la vida al cuerpo. Y en el alma están todos los sentidos de deseo, pasión. Ahí está todo puesto. Que se dirige todo por medio del conocimiento. Es profundo. Otro día venimos y aclaramos este tema. Es profundo. O sea, todo lo que el conocimiento tiene empieza a actuar por medio de los deseos. Porque si una persona recibe un golpe fuerte en la cabeza y se queda vegetal, tiene los sentimientos, pero que no siente nada. No siente nada. Porque y está pues con el cerebro destruido. Entonces la mente dirige todo el cuerpo. Pero los sentidos, los sentimientos y los deseos y las pasiones están en el alma y lo produce el conocimiento. Esto es importante. Otro día hablo más profundo. Entonces, la palabra alma significa vida. Se le llama originalmente neuma. Neuma. En griego se usa la palabra puch, que significa alma, aliento y vida. Es lo que recibió Adán con el soplo de Dios. Bueno, ya termino. No sé cuánto tiempo llevo. Dale. Dice, porque Cristo cuando baja, dice, matará al hijo con el espíritu de su boca. No verás. Porque la parte inmaterial que Dios nos ha dado como espíritu es lo que nos eleva y tiene contacto con Dios. El alma no tiene contacto, es el espíritu. Entonces, con el espíritu de su boca, con su esencia, con su poder, con su palabra, romperá todo argumento y el enemigo se sujetará y ganará la batalla del Señor. El alma es el asiento de las emociones. El espíritu intercede por nosotros. Y en Romanos 8:26 dice, con gemidos indecibles. Aunque no digas nada, qué capacidad del Espíritu Santo, que cuando lo oye un gemido, una lágrima, ya lo he entendido. Y por donde estás pasando, responde.
Por eso las lenguas no las conoce ni el diablo. Amén. Wow. Rueda por él. Muy importante. Qué bien. Cuando hablas lengua, tu debilidad intercede por medio del Espíritu Santo y tiene una comunión directa con Dios sin interferencias del demonio, porque es una vida del Espíritu que produce las lenguas espirituales directamente con Dios y así te vas fortaleciendo. Amén. Qué bueno. Y te vas limpiando, porque hablas lenguas y hablas de una forma que no las entiende nadie, porque hay cosas que aunque nuestra vida esté manchada o sucia o tengamos una decadencia, aunque sea muy flojita, no se dice en oración, porque el diablo la escucha y luego te persigue y te trabaja. Bonito. Hay que hablar, Señor, en tu mente. Amén. Ya lo conoces, se lo dices, Señor. Y he caído aquí, me encuentro mal, hago esto, pero el diablo es lo que acusa. Ahora, el diablo trabaja con los pensamientos que él ha puesto, pero no conoce la mente. Pero los pensamientos que el diablo ha plantado, sí que los conoce. Claro. Por eso Cristo dijo, por ahí viene el príncipe de este mundo, pero él no ha puesto nada. Con lo que el diablo pone, sí que lo conoce. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿cómo podríamos vencer? Total. Todas las artimañas, todos los cargos, todos los tropiezos, todas las trampas. Tenemos un conflicto con la carne, con el mundo y con el diablo. El peor de todos es el diablo. Poderoso, el más inicuo, y el que trabaja disfrazado, oculto, y se mete en su laboratorio viendo la debilidad que tú tienes para trabajar en ello. Entonces, si no fuera por el Espíritu Santo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén. Qué Porque bueno. la ley de Cristo me aparta, en otras palabras, de la ley del pecado. Amén. Wow. Si no fuera por el Señor, y a veces nos creemos que somos muy espirituales, Claro. y no caemos, no por nuestra fuerza, no caemos porque no queremos. Amén. Amén. Qué bonito. Cuando Moisés dice, dile que eres mi hermana, que si no, el rey Abinadab me va a matar. Estoy hablando de la fortaleza que el Señor nos da. Y cuando se la trae a palacio, el rey llega a la noche y viene Dios y le dice, no toques a la mujer. Porque no es su hermana. Es su mujer. Señor, lo siento, no le he tocado. A mí no me han dicho nada, pero no le he tocado. Y dice el Señor, claro, no la has tocado porque yo he puesto en tu corazón de que no la toques. Amén. Porque a veces pensamos que no caemos y no nos destruimos y no hacemos cosas malas porque somos muy espirituales. Es porque Dios pone en nuestro corazón y nos invita a que caigamos. Amén. Así que la fortaleza la da Él. Amén. Y Él fortalece por medio del Espíritu Santo mantenernos en pie delante. Claro. Termino con esto. La llenura del Espíritu Santo. La llenura depende de la fidelidad que tengamos con el Señor. ¿Por qué? Porque la llenura la produce el Espíritu Santo en aquel o en aquella persona que Dios domina y controla. El ser lleno del Espíritu Santo es ser capacitado para cumplir con los trabajos y con la voluntad de Dios. Escuchen. Ser lleno del Espíritu Santo no es un asunto de tener más del Espíritu Santo. Unos tienen más, otros tienen menos. No. La cuestión de la llenura del Espíritu Santo es más bien una cuestión de que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. Que tenga más de nosotros para hacer de nosotros la vida, formarnos, trabajar en su obra, cambiar el carácter, hacer el carácter de Cristo en nuestra vida. Qué bueno. Y el pecado es como una mano
estira de nosotros y nos quita todo atractivo. Y lo que eran unas personas, que eran quienes saludaban y estaban llenos de Dios y te encantaba saludarles, el tiempo ha engrosado su corazón. Y de ser personas dulces y buenas se han convertido en personas áridas. Porque el pecado ha quitado el carácter que tenía de Dios. Amén, esto es hermoso. Entonces no es la llenura, no es que yo me acerco y el Señor cada vez, toma mamá, toma una jarra. No, es que yo me acerco a Dios y según mi entrega y mi fidelidad, Dios quiere más de mí para controlarme, para ejercer el trabajo que Dios quiere. Esto es hermoso. Claro que sí. Porque no solamente la llenura es, unos tienen más, otros tienen menos. Según tú te entregas, te acercas a Dios y Dios te capacita y te utiliza. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Amén. Dios tiene más de mí que no yo de Él. Porque si no, Dios no da el espíritu por medida. Bueno, otro día sigue con el tema. El Espíritu Santo es como agua, hemos hablado de la fuente, que purifica, que refresca, que apaga la sed. No solo purifica, sino también embellece. Me hace llorar. La regeneración, el Espíritu Santo no solamente me cambia, es que embellece mi vida interior, en mi alma, me embellece. Qué bueno. El Espíritu Santo embellece nuestra vida al carácter y a la forma del Señor. Amén. La Biblia habla, quiero romper con todo esto, por si la gente luego se hace preguntas. En Hechos capítulo 6, versículo 5, por ahí habla de que dice, cuando cogieron a los diáconos, dice Esteban, fue un hombre lleno de sabiduría, de fe y de espíritu, porque vivía muy cerca del Señor. No es que Dios repartía la cantidad de espíritu, sino que lo formaba, lo acercaba a la santidad, y Esteban fue uno de los mayores predicadores. Y como sufrió. Qué bueno. ¿Qué cosa? Es que hablamos de Dios, pero como un predicador lo levanta y ahora lo matan a pedrada. Pero ¿esto qué es? Dios tiene una función, por eso Dios nunca, a mí esto me cambió la vida, Dios nunca escoge a cualquier persona para que muera por él. Es un privilegio. A muy pocos los escoge Dios para que sufran y mueran. Cristianos de montón hay muchos, pero cristianos separados hay muchos. Amén. Que Dios bendiga este mensaje, gracias por escucharme y hasta luego. Que Dios bendiga mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios.